¿Qué pasará en el nuevo episodio, Tocas mi puerta? ¿Se enterará Eda de la enfermedad de Serkan? ¿Cómo terminará la enfermedad de Serkan? ¿Se enterará Serkan de la unión de Aidan y Kemal? ¿Cuándo volverá a empezar la serie? ¿Qué nos espera en la nueva temporada? Todos y más están en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dicen que Serkan y Eda se casan en la nueva temporada no deben olvidarse de compartir nuestro video. Mientras Serkan y Eda dicen que simplemente arreglamos todo, la mala suerte nunca sale de su cuello. Por un lado, la pérdida de memoria de Serkan, por otro lado, los problemas de Selin y Denif, la enfermedad de Serkan emergió ahora. Además de eso, la gravedad de la enfermedad realmente entristeció a Serkan. Aunque quería decírselo a Eda, no pudo. Y al decir cosas diferentes cada vez, quería estar a solas con Eda y disfrutar de los momentos que pasaba con él. Pero eventualmente Eda se enterará de esta situación. Por supuesto, estará muy enojado hace mucho tiempo. Pero estará igual de triste después de él. Creo que Serkan superará este proceso de enfermedad gracias a estos hermosos momentos que él y Eda han hecho. También creo que es posible que los médicos hayan diagnosticado erróneamente. Mientras continúa pasando tiempo con Serkan Eda, Aidan ha comenzado su relación con Kemal. Cuando Aidan y Kemal fueron a cenar juntos, conocieron a Serkan y Eda. Serkan no puede entender esto. Sin embargo, Aidan inventará una buena mentira y calmará el desastre. Con el nuevo episodio, Serkan conocerá lo que sucedió entre Aidan y Kemal y su pasado. Digamos que nuestros nuevos episodios llegarán en junio cuando nuestra serie llegue al final de temporada. No se sabe si habrá nuevas aventuras en los nuevos episodios, pero nuestras expectativas son que Eda y Serkan se casen y tengan un hijo. Con el nuevo episodio, creo que vendrán nuevos desafíos antes de Serkan y Eda. La nueva temporada, en la que vendrán preparados los guionistas, nos mostrará a qué se enfrentarán Serkan y Eda. También puede compartir sus predicciones con nosotros escribiendo en la sección de comentarios. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Con el asesinato resuelto y la llegada de la policía detrás de él, todos nuestros héroes se salvaron. Después de eso, Serkan y Eda sacan algo nuevo de la lista. Y esta vez sale Reed en un tráiler. No todo el mundo puede entender esto. Cuando preguntan, Eda y Serkan escriben lo que quieren hacer en un papel, lo ponen en una bolsa y se turnan para sacarlo. En ese momento, el médico llama a Serkan y le dice que debe ir al hospital para hacerse nuevas pruebas. Serkan se dispone a ir al médico inmediatamente después de él. Después del hospital, quiere hablar con Eda, pero de alguna manera no puede decirle a Eda lo que pasó. Y lo primero que se le viene a la cabeza es viajar en caravana y se lo cuenta a Eda. Eda también dice que pueden intentar vivir en el remolque durante unos días. Inmediatamente salen de la oficina y parten con una caravana. En la oficina, hablan a solas con Engin de PRL sobre su bebé. Bast está muy impaciente con el sexo de sus bebés. Después de que Serkan y Eda se detienen en su primera parada en la caravana y toman café, toman otro papel de la lista. Y el deseo escrito en el papel es: haz lo que dices, nunca hagas. Cuando se levantaron a la mañana siguiente, se instaló un set de filmación al pie de la caravana. Mientras que Eda dice que Serkan puede ser actriz, Serkan dice que nunca quiere serlo. Eda simplemente piensa que esto es: haz lo que dices que nunca harías. Engin llama a PRL a la cafetería porque siente mucha curiosidad por el sexo del bebé. En la cafetería, Leila pregunta algunas cosas e intenta adivinar el sexo del bebé. Sin embargo, PRL Engin se enoja con Leila y se va. Cuando Serkan y Eda están en el plató de la película, llega el director. Insistentemente quiere interpretar a Serkan en la película. Sin embargo, Serkan no quiere. Aunque Eda insiste en que juegue, Serkan no lo acepta. Pero el director dice que solo tiene dos cosas que hacer. Uno de ellos es la escena de los besos. Serkan, que escucha esto, acepta de inmediato. Esta vez, Eda dice que estemos juntos y vayamos, pero Serkan insiste en que ella jugará. Cuando el director se lo ofrece a Eda, Eda acepta. Serkan ya se ha metido en su papel. El director está muy interesado en Eda. Eda acepta todo lo que dice y lo elogia. Comienza el rodaje. El director no pudo obligar a Serkan a hacer lo que quería. Finalmente lo hace, pero justo en la escena del beso con Eda, el director interrumpe el juego. Una vez que termina la parte del juego, regresan a su caravana. Sin embargo, la actriz Puren en el set está obsesionada con Serkan. Y detrás de ellos se dirige a la caravana y pide una taza de café. Aunque Serkan no quiere dar buen gusto, Serkan va y prepara café de inmediato.
Después de que Kemal y Aidan se conocen y recuerdan los viejos tiempos, Kemal dice que pueden empezar de nuevo. Dice que aunque Aidan no es el mismo que antes, pueden empezar como los actuales Aidan y Kemal. Kemal está muy contento con esta situación. Puren pone escenas extra en la película para estar más con Serkan. No queda comida en la caravana. Por eso quieren salir a comer. Sin embargo, Kemal y Aidan salieron a comer. Y cuando se encuentra en el mismo lugar, Aidan se sorprende de lo que debe hacer. Serkan tampoco puede tener ningún sentido que estén juntos. Tienen que sentarse juntos para comer. Sin embargo, al rato, cuando llega Puren, lo invitan a la mesa. Cuando Aifer viene tras él, todos tienen que sentarse a la mesa juntos. Puren encarga un pastel a Serkan por su buen desempeño en el juego. Por supuesto, esta situación no le gusta para nada a Eda. PRL y Engin se explican mutuamente que quieren que sus bebés sean niñas. Cuando van al tráiler al final de la noche, Eda le dice a Serkan que esta chica no le gusta en absoluto. Sin embargo, para molestar a Serkan, Eda dice que le gusta mucho este trabajo cinematográfico. Por la mañana, Serkan le dice que vaya primero a la oficina y al plató. Eda también afirma que irá con Serkan. Cuando llegan a la empresa, ven que todo el conjunto está en la empresa. Sin embargo, Serkan y Eda están muy enojados con esta situación. Cuando Serkan pregunta quién permitió esto, Leila dice que Erdem le dio permiso. Serkan se enoja mucho y se va, diciendo que tiene que resolver este trabajo. Mientras tanto, PRL y Engin regresan del hospital. Y recibieron la noticia de que su bebé era una niña. Ellos son muy felices. Luego, el director llega a Eda y le dice que quiero protagonizar mi última película. Eda, por otro lado, rechaza esta oferta, diciendo que estoy feliz como arquitecto paisajista en mi empresa. Luego esperan el ensayo de Serkan. Eda no soporta cuando llega Puren y empieza a ensayar con Serkan. Y filman la escena una y otra vez. El director hace todo lo que dice Eda. Mientras piensan en la reunión de Serkan, también intentan filmar la escena. Puren no deja a Serkan tras él. Sin embargo, Eda no deja a Serkan solo ni un momento. Van juntos a su caravana. Se da cuenta de que Eda Serkan esconde algo. Y aunque pregunta, Serkan no dice nada. Sacan un deseo más de la lista. Lo que sale es escribe un deseo en un papel y tíralo al mar. Ambos escriben sus sentimientos en un papel, lo ponen en una botella y lo arrojan al mar. PRL habla con su padre, pero no puede decir que su bebé sea una niña. Porque su padre quiere un hombre. Piriles, por tanto, muy estresante. Engin quiere llevarlo con Serkan y Eda para salvarlo de este estrés. Por otro lado, Puren está haciendo planes para Serkan. El objetivo es imprimir una nueva escena y planificar algo para hacer con esa escena. Mientras Serkan y Eda hablan por la noche, Puren regresa de inmediato. Y dice que para Eda está prevista una nueva etapa y que deben trabajar juntos. Mientras tanto, Aidan y Aifer sienten curiosidad por ellos. E inmediatamente llegan a la caravana de Serkan y Eda. Detrás de ellos vienen PRL e Isl. Sin embargo, cuando no pueden encontrar a Serkan y Eda, comienzan a buscar. Y ven a Puren y Eda en el restaurante cercano. Puren intenta hipnotizar a Eda mientras trabajan para la escena que filmarán. Mientras tanto, cuando Eda finge estar hipnotizado, Aidan y las personas a su lado comienzan a fingir. Mientras hipnotiza a Puren, Eda dice que no conoces a Serkan Bolat en absoluto. Cuando Eda se despierta y finge que no reconoce, todos obedecen a Eda y comienzan a fingir. Justo en ese momento, cuando llega Serkan, dice que nadie lo conoce. Serkan está muy enojado. Puren está muy confundido. Porque cree que hipnotiza a todo el mundo. Pero todo el mundo está fingiendo. Puren está muy preocupado por esta situación y le cuenta a Serkan lo sucedido. Serkan le pide a Puren que reintegre a todos. Sin embargo, Eda y sus amigos siguen fingiendo. Engin, por otro lado, está muy atrapado en eso. De hecho, Engin es la única hipnosis. Cuando sale a informar a la policía, Puren sale con él, muy preocupado. Más tarde, le dice a Eda Serkan que están bromeando. Serkan y Eda finalmente se quedan solos y regresan a su caravana. Mientras Serkan está lidiando con el fuego afuera, Eda ve los resultados de las pruebas de Serkan dentro de la caravana. Sale y le pregunta a Serkan qué encontró. No te olvides de darle me gusta a nuestro video. Los que te aman, juegan la serie d'Or y nunca quieren llegar a la final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.